Muy bien, vamos a continuar, ya después del cafecito me imagino. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? ¿Están tranquilos? ¿Están contentos? ¿Los están tratando bien los pastores? Ok. Aldana, pasate para adelante, hombre, vos siempre te quedas atrás, pasate para adelante. A ver, ¿ya vieron cómo conozco a las ovejas? Seguramente Axel ahorita está platicando también. Axel, deja de hablar, ahorita estamos predicando, hombre. Muy bien, qué bueno que estemos nuevamente para esta otra plenaria. Dios es bueno, amén. El título de esta plenaria es Los dones del Espíritu. Los dones espirituales son capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo nos da para que funcionemos dentro de su cuerpo, conforme a su voluntad para alcanzar el objetivo que Él quiere. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 6, la palabra nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os ataviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay capacidades humanas en las que podemos funcionar, pero debemos de funcionar en los dones espirituales, dentro de la voluntad de Dios y dentro de su obra. Alguien que guía a la gente según sus capacidades las conduce como ídolos mudos, dice las Escrituras. No podemos sustituir los dones por nuestras capacidades humanas. Uno de los objetivos primordiales de los dones espirituales es poder llamar a Jesús Señor. Ese es uno de los objetivos. Y que permanezcamos en ellos, en los dones. Quien conoce los dones espirituales y está convencido de que vienen de Dios, termina glorificando al Señor. Termina glorificando a Dios, básicamente. Debemos de llevar a las personas a que glorifiquen a Dios a través de fluir en los dones que se nos ha regalado. Es decir, debemos guiar a cada una de las personas que nosotros dirigimos o que lideramos a que busquen o se sumerjan más en cada uno de esos dones. Dios otorga diferentes regalos a cada uno de sus hijos según su voluntad. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13, nos dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando alguien nace de nuevo, se vuelve parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no tiene ninguna parte que sea inútil. Todas las partes del cuerpo de Cristo son útiles. Así que debes de conocer que tú y la gente que Dios te da para que cuides y que discipulas, debes de enseñarle a la gente que cada uno de ellos son útiles. Cada uno de nosotros somos útiles en el cuerpo de Cristo y debemos de enseñarlo. Todos tenemos dones, pero debemos descubrirlos. Lo que pasa es que todos tenemos dones de parte de Dios. Lo que pasa es que no los hemos descubierto y por esa razón no los hemos puesto en práctica. Por esa razón hay muchas personas que a veces fluyen en cualquiera de los dones, en cualquiera de los ministerios, y no ejecutan porque les da miedo preguntar o porque nunca les han dicho, y a algunos les da miedo lo que están ejecutando o el don que tienen porque nadie les ha explicado. Es decir, no han recibido esa doctrina.
Por eso es buen momento para que nosotros analicemos qué tipo de dones o ministerios tenemos para que ejecutemos y empezamos a ponerlos en práctica. Porque de esa manera todos vamos a trabajar en su obra. Y dice la palabra que Dios nos ha dado capacidades sobrenaturales para bendecir al propio cuerpo. Es decir, los dones y ministerios que Dios nos ha dado sirven de bendición para el propio cuerpo de Cristo, es decir, para todos y cada uno de nosotros. El beneficiarse de los dones de otros, lo que trae al cuerpo de Cristo es unidad. O sea que aún ejecutando los dones que Dios nos ha dado, tenemos una doble bendición porque servimos al cuerpo y eso nos trae unidad. Y entonces todos empezamos a funcionar como un solo cuerpo. Pues Dios quiere que funcionemos como uno solo, sin importar clases sociales, ni posición económica, ni raza, etcétera. Es decir, cuando estamos en el cuerpo de Cristo y estamos funcionando con respecto a nuestros dones, no tiene nada que ver la clase social, no tiene nada que ver nuestra posición económica, ni siquiera nuestra raza. ¿Por qué? Porque todos estamos trabajando para el mismo cuerpo en unidad y todos somos bendecidos por todos porque todos tienen dones. Si vemos a cada persona, como nos habla Pablo en esta escritura, no habrá barreras entre nosotros. Debemos encontrar nuestra posición y nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. No todos tendremos las mismas funciones, pero todos vamos a ser útiles en el cuerpo. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11 nos dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La lista de dones se encuentra en un contexto tan amplio que debemos enfocarnos en el propósito de ellos, es decir, enfocarnos en el propósito de cada uno de esos dones, ya que todos llevan a Dios y propician la unidad en el cuerpo de Cristo. Para ganar almas, todos los dones sirven. Quiero repetirlo: para ganar almas, todos los dones sirven. No podemos escudarnos en ninguno de nuestros dones para no servir en lo que se nos manda. Es decir, algunos empiezan a decir: no, es que yo tengo este don y yo no puedo servir, o no debo de servir, o no me meto en el modelo de Jesús. No, al contrario, todos los dones sirven para ganar almas. Así que debemos de todos estar enfocados y todos estar trabajando en la obra y servir en lo que se nos pide a cada uno. Lo más importante es que todos los dones deben de ser utilizados en amor. Sí, debemos de utilizarlos, pero en amor. El primero que vamos a ver es palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es una inspiración repentina que viene de Dios, que trasciende nuestras capacidades o experiencia y sirve para satisfacer a una ocasión o un problema en particular o específico. Ejemplo: Esteban tuvo este don. En Hechos 6:10 dice la Biblia que la gente no soportaba las palabras que pronunciaban con sabiduría. Muy bien. Número 2, palabra de ciencia. Esta consiste en que la persona tiene una visión clara acerca de la palabra de Dios para que podamos entenderla y ponerla en práctica. O sea, es desmenuzar la palabra y dar a conocer lo que Dios quiso decir desde un principio cuando escribió ese pasaje o esa enseñanza que la persona está explicando o está predicando. La gente que enseña la palabra, que enseña las escrituras, que predica, tiende a fluir mucho en este don, en la palabra de ciencia. Es una declaración de la verdad que está en la Biblia y que la lleva a la práctica, la desmenuza, la explica bien. Esa es la palabra de ciencia. El siguiente es el discernimiento de espíritus. Este es un don profundo y sobrenatural del conocimiento del mundo espiritual. Y este sirve para diferenciar la procedencia
de cualquier manifestación o intención de los espíritus divinos, humanos o demoníacos. Es decir, a través del discernimiento de espíritus se puede saber si la palabra que estoy recibiendo, o si la actitud de una persona, o la acción que estoy viendo, viene de lo divino, viene del alma de la gente, o de espíritu demoníaco. Esta nos ayuda a discernir las intenciones del corazón de una persona, o de varias personas, o de la gente, y el origen de lo que está sucediendo. Si es de Dios o es del diablo, como acabo de decir. Incluso ahora, si una obra es de la carne o es del espíritu, a través del discernimiento de espíritus, se puede conocer para saber si la obra que están haciendo es del diablo o es de la carne. La persona puede que esté ejecutando algo que no necesariamente sea de Dios, pero el discernimiento de espíritu nos va a decir, bueno, esto que está ejecutando, esto que está haciendo, es de su carne, es de su propio yo, de su propio ego, de su orgullo, de lo que está pasando, o puede que lo que está pasando provenga del diablo. Para eso sirve el discernimiento de espíritus. Tenemos un ejemplo. Jesús reconoció el espíritu que Judas tenía en Juan 6:70. ¿Sí? Reconoció que el espíritu del diablo estaba hablando en ese momento, ¿verdad? Que estaba siendo utilizado. Pedro discernió que a Simón el mago, por ejemplo, Hechos capítulo 8, 22, pudo discernir que lo que estaba pasando en Simón el mago, eso no provenía ni de su alma ni de su carne, sino que provenía del diablo, que no era del Espíritu de Dios. En eso nos ayuda el discernimiento de espíritus. Por eso algunas veces algunos predicadores o siervos de Dios o personas que tienen este don pueden determinar o sentir que lo que está pasando, que lo que están recibiendo o lo que está aconteciendo no proviene de Dios y probablemente proviene del diablo, o no proviene del diablo sino que proviene de la carne. Ese es discernimiento de espíritus. El siguiente don es fe, pero esta no es la fe que tiene que ver con la salvación, o es la fe que utilizamos para la salvación, ni es el fruto del espíritu, sino que es una fe que va más allá. Es la capacidad de creer para que algo sobrenatural suceda en un evento específico o en una situación específica. Es un revestimiento especial de la fe para que suceda algo imposible en un momento necesario para testificar. Ese es el don de fe. Es para algo específico en un momento específico. Es una capacidad de creer que algo sobrenatural, algo que solo Dios lo puede hacer, puede ocurrir. Ese es el don de fe. El siguiente don es hacer milagros. Y esta es la acción por la que se da una suspensión temporal de orden acostumbrado a la naturaleza. Por ejemplo, para que alcanzaran los panes y los peces, ¿se recuerda con Jesús? Tenía que pasar algo sobrenatural a lo acostumbrado. Lo natural era partir lo que tenían, partir por pedazos o por pedacitos los peces y los panes, eso era lo natural. Lo sobrenatural era la multiplicación de los panes y de los peces. Ahí operó el don de hacer milagros. Al final Dios lo multiplicó según Mateo 14, del versículo 17 al 21. No lo vamos a leer, pero lo puedes estudiar, lo puedes analizar en casa. El siguiente dones de sanidades. La palabra don quiere decir regalo. Ese es el significado de la palabra don, regalo. Cada sanidad entonces es un don, es un regalo. Se quita el dolor, se hace la salud en el cuerpo de la persona. No es un don de sanar a toda la gente, sino hacer de cada enfermedad un regalo de sanidad. Ese es el don de sanidad, de sanidades, o los dones de sanidades. Es una curación sobrenatural de males o de enfermedades que produce libertad de maldiciones o ataduras. Muy bien, el siguiente don es el don de la profecía. Este es un mensaje inspirado en el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu, dado al espíritu de la persona, en el cual su mente racional no tiene nada que ver ahí. Pero muchas veces la mente racional puede
ocupar o mezclarse con el mensaje divino del profeta o de la persona que está fluyendo en el don profético, ¿verdad? La profecía entonces no es para decir qué hacer, ¿verdad? No es para marcar el rumbo a seguir. La profecía tampoco es para decir cásese o no se case. Para eso no es la profecía, sino según las Escrituras es para tres cosas, según 1 Corintios capítulo 14 versículo 3. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Es decir, se debe profetizar para edificar, ¿verdad? No para destruir, no para estar diciendo que hay muerte, no para estar anunciando una desgracia. Las Escrituras dicen que es para edificación. Número 2, para exhortación, para animar, para que alguien no pierda la fe, para que siga adelante, que no se detenga. Y número 3, para consolación. El hermano que está esperando por un milagro, está esperando por algo que quiere que suceda, o está orando o pidiendo para que suceda en su vida y pueda levantarse, no sé, la situación económica, la escasez de trabajo, problemas en el matrimonio, necesita una palabra de consolación para que esa palabra le ayude a levantar nuevamente la fe y siga adelante hasta alcanzar la promesa en el milagro o en lo que está deseando o necesita en su vida. Para eso es la palabra profética, para eso es la palabra de profecía. Entonces sirve la profecía, el don profético o el don de la profecía, para edificación, exhortación, consolación. Ojo, no hay que juzgar al profeta. Aún los que fluyen en la profecía se pueden equivocar, confundir entre un mensaje del alma y un mensaje divino o mezclarlo. No hay que juzgar al profeta, pero sí tenemos que juzgar la profecía. Es decir, tenemos que juzgar el mensaje que nos den, ¿verdad? Porque a veces podemos encontrar en alguna profecía un poco de manipulación a que hagan lo que nosotros quisiéramos, o que lo que la gente quisiera, o lo que alguien ya más recomendó para que se haga, y no necesariamente estamos dando un mensaje profético, sino que lo estamos mezclando con un poquito de manipulación del profeta o de alguna persona. Tenemos que juzgar la profecía. Debemos de usar el discernimiento de espíritus en esto. Y es cuando nos necesitamos los unos a los otros. Ejemplo, la mujer samaritana en Juan 4. Vemos que el Señor utilizó la profecía, pero también utilizó el discernimiento de espíritus. De esa manera pudo saber y conocer la situación en la que se encontraba la samaritana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los dones son integrales. Todos los dones sirven con un propósito al cuerpo, pero se deben de integrar y servir en cada uno de nosotros. Diversos géneros de lenguas es el siguiente don. Es la revelación sobrenatural de lenguas humanas o angélicas. Lo que sucedió en Pentecostés fueron lenguas humanas, porque las personas procedentes de otros países comprendieron el mensaje. No es que hayan hablado en lenguas espirituales, sino que eran lenguas humanas. Todos hablaban diferentes idiomas o diferentes lenguas, pero entendieron a la vez el mensaje que Dios quería que recibieran o que escucharan. Dice la Biblia que aquel que tiene el don de lenguas debe de pedir también la interpretación. De nada nos sirve solo tener el don de lenguas, pero tampoco interpretarlas. Es cierto, nuestra alma se edifica, pero el que lo está recibiendo, lo está escuchando, tampoco tiene una interpretación de lo que Dios acaba de hablar o el Espíritu Santo acaba de hablar a través de el don, los diversos géneros de lenguas. Este don trae un refrigerio para el alma, pues el Espíritu sabe pedir como conviene. Las lenguas hacen un impacto espiritual en la persona. En 1 Corintios capítulo 14 habla sobre cómo debe ser utilizado este don. No es indispensable el don, pero debemos procurar tenerlo. Es decir, no pasa nada si no lo tienes. Si el Espíritu Santo no te ha bautizado en el don de lenguas, tranquilo, no es que no seas cristiano, no es que no vas a ser salvo, no tiene nada que ver con el Evangelio, no tiene nada que ver con la salvación,
sino es un don que si lo quieres, si lo anhelas, lo puedes pedir. Y si Dios, si el Espíritu Santo ya te lo dio, qué bueno, gloria a Dios. Ahora, pues anhela el siguiente, ¿verdad? Aparte de tener don de lenguas, la interpretación de las lenguas, ¿verdad? Ok, no es indispensable, pero debemos procurar tenerlo. Y el último don, interpretación de lenguas. Este depende totalmente del don anterior, es decir, no puedo tener interpretación de lenguas si no tengo el don de lenguas. Y si tengo el don de lenguas, debo de anhelar o pedir al Espíritu Santo que me dé la interpretación de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Este depende totalmente del don anterior, como dije, no es una traducción de lenguas. Es decir, no voy a traducir la misma cantidad de palabras que dije, debo de colocar la misma cantidad de palabras como interpretación. No. Es eso, es una interpretación. Por lo tanto, no debemos de buscar una misma cantidad de palabras de las que nosotros hablamos en lenguas para poder traducirlas. No, es una interpretación de lo que Dios pudo haber dicho para cada uno de los que estaban presentes. Y de esto se trata esta plenaria. Espero que haya quedado consolidado en tu corazón los diferentes dones del Espíritu para fortalecimiento de toda la iglesia, y que entendamos que cada uno de los dones, cada uno de nosotros que fluimos en cada uno de esos dones, somos necesarios en el cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo, para la edificación entre todos nosotros, ¿verdad? Porque no todos tienen todos los dones, entonces algunos nos vamos a complementar en otros, y el objetivo es que todos los dones sirvan para atraer más almas, más personas al Evangelio de Jesucristo. Que Dios te bendiga, y primero Dios, nos vemos pronto.